Les damos la más cordial bienvenida. De verdad nos da mucho gusto tenerlos aquí en este primer webinar. Gracias por su puntualidad. En la parte inferior de su tablero pueden notar que existe un icono de chat. Ahí los invitamos a escribir todas las preguntas que tengan respecto a la plática para que al finalizar la sesión podamos responderlas una a una. Asimismo, los invitamos a que durante la sesión o al finalizar registren su asistencia en este link que les estamos compartiendo en el chat del seminario. Si pudieran también confirmarnos si nos escuchan y nos ven bien, se los agradeceremos también. El día de hoy, el tema es Entendiendo mi diabetes. Y nos acompaña la doctora Stephanie González. La doctora Stephanie González es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es también especialista en obesidad y comorbilidades por la Universidad Iberoamericana. También la doctora Stephanie es educadora en diabetes y ya tiene con nosotros en Clínicas del Azúcar 6 años. Hoy se desempeña como médico de sucursal y además es coordinadora de mentores en Clínicas del Azúcar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros pacientes. Gracias por acompañarnos, por dedicarnos un rato de su día tan atareado que a veces tenemos, sobre todo en las mañanas. Y sí, como nos comentaba Fabiola, hoy vamos a platicar un poquito sobre entendiendo la diabetes. Yo sé que a lo mejor pues es mucha información, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más ameno, lo más práctico posible, y cualquier duda que vayan teniendo la pueden ir anotando en el chat, y al final de la sesión podremos ir contestando las preguntas. También la intención de esta plática es que los anime pues a seguir investigando sobre su diabetes y a hacer todas las preguntas que queden a su médico durante la consulta. Muy bien, entonces el objetivo de esta charla es, primero que nada, pues conocer qué es la glucosa, ¿no? Qué es el azúcar y qué es la insulina también y cómo la utiliza nuestro cuerpo. Que sepamos qué es la diabetes y conocer los diferentes tipos de diabetes, ¿no? Porque a veces pues nos dicen que tenemos diabetes, pero no sabemos si es diabetes 1, diabetes 2, de la buena, de la mala, ¿no? Nos surgen muchas dudas, entonces platicar un poquito también sobre eso. Antes que nada, para poder saber qué es la diabetes, tenemos que saber qué es la glucosa, ¿verdad? Entonces nos entran muchas dudas. A veces pensamos que solamente lo que sabe dulce es azúcar, ¿no? O que solo lo que sabe dulce es glucosa. Y pues no, ¿verdad? Ahí es todo lo que comemos, nuestro cuerpo lo va a transformar en glucosa, así sepa dulce o no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita la glucosa para vivir, ¿okay? Entonces, es la forma en la que nuestro cuerpo utiliza los nutrientes para hacer todas sus funciones. Entonces, es la que se mueve por todo el cuerpo, la que alimenta todas las células para que pueda funcionar día con día. Y la insulina es la hormona que le ayuda en este proceso. Si no tenemos insulina, pues la glucosa, aunque tengamos en exceso, no va a funcionar, ¿verdad? En este caso usamos indistinto el término de glucosa y de azúcar, ¿ok? Podemos usar cualquiera de los dos términos. Pero sí lo que quería que quedara claro, pues es que no solamente son cosas que saben dulce, ¿no? Sino que nuestro cuerpo, todo lo que comemos, ya que una vez que entre a nuestra boca, pasa por nuestro intestino y por nuestro estómago y todo, lo va a transformar en glucosa para que las células lo puedan utilizar. Entonces, en este sentido, pues ahí es en donde entra la insulina, que si ven pues es un personaje muy importante que va y nos ayuda. ¿Por qué? Porque esta es la hormona que está hecha por el páncreas y ayuda a las células a utilizar esa glucosa, ¿ok? Si no, no la va a poder utilizar. El azúcar o la glucosa se va a quedar dando vueltas en la sangre y no va a poder llegar hasta donde tiene que llegar para hacer bien su trabajo. De nada nos sirve que estemos comiendo si no tenemos una buena reserva de insulina y si esa insulina no está funcionando de una buena manera. ¿Okay?
Entonces, como sabemos, pues nuestro cuerpo es como una máquina, ¿no? Es una máquina que quiere hacer las cosas perfectamente bien. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo en un tiempo que estamos saludable? Lo que pasa es que nuestro sistema digestivo concentra la glucosa de todo lo que comemos en el estómago, ¿no? Llega al estómago, el estómago le avisa al páncreas, oye, ya llegó comida, tienes que empezar a producir insulina. Entonces el páncreas empieza a producir la insulina y esta insulina va y le ayuda a las células a que entre esa glucosa y que empiece a hacer su trabajo, ¿verdad? Cuando tiene de más, cuando ya tiene suficiente, que es cuando comemos a lo mejor un poquito de más, pues ahí es en donde va a empezar a guardar esa glucosa o esa energía de más. ¿En dónde? Pues en el músculo, en el hígado principalmente. Ya cuando empieza a almacenar de más, que es porque ya estamos comiendo excesivamente, es en donde la va a empezar a guardar también en la grasa, ¿verdad? Entonces, esta es una forma en la que empezamos a aumentar de peso, ¿verdad? Entonces, pero no, naturalmente sí la va a almacenar en el músculo y en el hígado. Y a través de este proceso le vamos a avisar también al cerebro y al cuerpo de que ya estamos satisfechos, de que ya no necesitamos comer más, ¿verdad? Entonces, la insulina pues también va a funcionar como una forma de avisarnos de que ya estamos satisfechos. Por eso es una hormona tan importante y sin la cual no podríamos vivir. ¿Okay? Esto pasa, como les comenté, en situaciones normales. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay diabetes? Cuando hay diabetes mellitus, pues esto es una enfermedad en donde están altos los niveles de glucosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente es por dos razones. La primera es porque el páncreas produce muy poquita insulina. Entonces, como ya les comenté, la insulina es necesaria para vivir. Si hay muy poca o si el cuerpo no responde adecuadamente a esta insulina, normalmente son las dos razones combinadas, ¿no? No es solo una u otra, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2, que es lo que vamos a ver en un momento, pues estos dos problemas están combinados. Entonces, pues por eso es a veces un poco más difícil corregirlo, ¿verdad? Es muy difícil que lo podamos corregir con una sola cosa, ¿no? O sea, por eso se necesita cambios en la alimentación, pero también el ejercicio, pero también el medicamento. ¿Por qué? Porque son varias cosas en el cuerpo que no están trabajando como deberían, ¿no? Lo más importante es que el páncreas pues no está produciendo suficiente insulina, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a ese ejercicio en donde vemos al cuerpo, pues empieza a haber complicaciones ahí en la maquinaria, ¿no? Entonces, cuando hay diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina. Como lo podemos ver aquí, el páncreas está cansado. ¿Por qué? Porque antes de tener diabetes, primero pasamos por prediabetes y antes de eso pasamos por resistencia a la insulina. Entonces, cuando estuvo todo esto, el páncreas tuvo que trabajar a marchas forzadas, trabajó y trabajó y trabajó hasta que llegó un punto en el que ya no pudo más y lo vemos así ya muy cansado, ya no está produciendo suficiente insulina. Por eso es tan importante detectar a tiempo la diabetes, porque si la detectamos en un momento en el que va iniciando o lo mejor sería todavía antes, ¿verdad? En prediabetes o en resistencia a la insulina, podemos evitar encontrar a nuestro páncreas así, ya cansado, ya incapaz de producir insulina. En este caso, bueno, ya está presente la diabetes, el páncreas ya no la está produciendo, seguimos comiendo, obviamente. Lo malo es que como no existe esta insulina que le ayude a hacer la digestión de los alimentos, pues se queda toda esa glucosa, toda esa azúcar acumulada en la sangre sin poder ser utilizada. Empiezan a subir los niveles, aunque el cuerpo trata ahí como de utilizar la poquita que está funcionando, no se puede, ¿no? Entonces no sabe qué hacer y le empieza a aventar para todos lados y se empieza a quedar no solo en el músculo y en el hígado y en el tejido adiposo o en la grasita, como les dije hace ratito, sino que se empieza a guardar en todos lados, ¿no? O sea, aquí ya se queda en las arterias, en las venas, en los ojos, en todos lados. Y esto es lo complicado de la diabetes. Aquí es en donde pasan todas las complicaciones, ¿verdad? No es solamente que está alto el nivel de glucosa, sino que ese exceso de glucosa se va y se mete por todos lados del cuerpo en donde no debería de estar. ¿Ok?
Entonces, pues por eso, como les decía ahorita, es tan importante atacar a la diabetes desde diferentes lugares y ahorita es lo que vamos a ver un poquito. Sí me gustaría también, así como muy rápido, poder saber ahí como datos históricos, ¿no? Para saber de dónde salió el nombre de diabetes. La diabetes, si nos vamos a la antigüedad, de hecho la diabetes se sabe que la conocemos desde hace siglos y desde que se detectó se sabía que las personas que lo padecían orinaban mucho, ¿no? Entonces, la diabetes significa esa exagerada orina que producían las personas porque era un esfuerzo del cuerpo en querer sacar todo ese exceso de glucosa. Entonces, la diabetes en griego significa sifón, que quiere decir exagerada emisión de orina o poliuria, ¿ok? Por si se lo preguntaban. Y mellitus quiere decir miel, ¿okay? Porque en sus inicios la forma en que los médicos detectaban la diabetes era probando la orina de sus pacientes. Entonces la orina pues sabía así como a miel, dulce, estaba espesa, tenía ese color como amarillo fuerte, entonces de ahí surgió el término. ¿Okay? Entonces desde ese entonces hemos seguido estudiando o han seguido estudiando, ¿verdad? La diabetes. Y es como pues toda la información que tenemos hasta ahorita, pero me pareció y como relevante que ustedes supieran de dónde salió este término. Ahora, si nos vamos a qué causa la diabetes, porque también desafortunadamente hay ocasiones en las que cuando reciben un diagnóstico de diabetes, pues puede aparecer el miedo, la culpa o el saber o no saber qué pasó o por qué se desarrolló esta enfermedad. Entonces hay que conocer que hay factores que pues aumentan la posibilidad de desarrollar la diabetes, ¿verdad? Sí hay factores no modificables, eso quiere decir que por más que queramos, no los podemos cambiar, pero sí es importante conocerlos para estar al pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué entran en esta categoría de no modificables? El ser latino. Simplemente por vivir en México o en Latinoamérica ya tenemos más riesgos, o sea, nuestros genes ya tienen ese riesgo o ya están predispuestos a desarrollar la diabetes. La edad también, arriba de los 40, 45 años, es más común que se empiece a desarrollar la diabetes y pues también es algo que no podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Por eso a partir de esta edad es importante que a nuestros familiares o a los pacientes que tenemos aquí con nosotros que sean adultos mayores hagan esa conciencia en sus hijos de que se vayan a revisar aunque no tengan síntomas. Y también el tener un familiar con diabetes, ¿verdad? Porque pues está en nuestros genes. Esas, como les decía, son cosas que no podemos cambiar, pero que sí es bueno tenerlas presente porque si las conocemos, pues lo podemos investigar y nos podemos cuidar un poquito más. Sin embargo, pues los modificables, que son aquellos factores que sí podemos cambiar y que definitivamente van a hacer la diferencia, ¿verdad? O sea, se ha visto en muchos estudios que a pesar de que tengamos mucho riesgo genético, si nosotros nos enfocamos en los factores de riesgo que sí podemos cambiar, lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo importante, que sí tenemos la forma de mejorarlo o en el caso de pacientes que nos están viendo aquí que ya tienen diabetes, de mejorar su tratamiento para que estén bien controlados, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que se han visto que ayudan al desarrollo de la diabetes? Pues el tener sobrepeso o obesidad, sobre todo en el área de la cintura, porque la grasita que se acumula en la cintura es la más peligrosa, la que se va metiendo ahí entre los órganos, entre el hígado, entre el intestino, los riñones, toda esa es la grasita más peligrosa porque es la que avienta más hormonas y más cosas tóxicas, entonces es la que hay que evitar. Es la más difícil, sí, de bajar, pero con un buen plan de alimentación y con una rutina de ejercicio, y siendo constantes, pues lo pueden lograr, ¿verdad? Entonces es lo que hay que estar al pendiente. Lo ideal es que en las mujeres no sea mayor de 80 centímetros y en los hombres que no sea mayor de 90 centímetros. El no hacer ejercicio, independientemente del peso que tengamos, si no hacemos ejercicio, hay un mayor riesgo de diabetes o de que esta diabetes esté descontrolada. ¿Por qué? Porque la insulina no va a funcionar de una mejor manera o de una buena manera. Si aparte de diabetes tenemos presión arterial alta, esto también es un factor de riesgo para que se descontrole la diabetes. Obviamente, pues una alimentación inadecuada, los niveles altos de grasas en sangre, ya sea colesterol o triglicéridos,
El fumar, que también pues es algo que últimamente se da mucho, pues lo podemos evitar y eso mejora muchísimo el pronóstico y el buen control de la diabetes. Y el estrés, que yo sé que pues van a decir, no, pues sí, yo no me quiero estresar, ¿verdad? Pero también depende mucho de cómo manejemos ese estrés, ¿verdad? Si bien pues es complicado no estresarnos, sí es bueno saber cómo manejarlo, ¿no? ¿Qué hacer ante el estrés? Y para eso se pueden acercar con nuestros compañeros de cambio de hábitos para que les den tips y qué hacer en ese momento y que eso no vaya a afectar a sus niveles de glucosa más adelante. Ok, ahora respecto a los tipos de diabetes, esta también es una pregunta muy común, incluso con pacientes que desde que llegan a la clínica ya saben que tienen diabetes, no saben qué tipo de diabetes tienen, ¿verdad? O también es muy común escuchar conversaciones en las que dicen, no, es que tiene diabetes de la mala, es la más peligrosa. No existe como tal una diabetes buena y una diabetes mala, tal vez a lo que hacen referencia con esos nombres es que si está bien controlada o está descontrolada. Entonces, obviamente, sí, si está descontrolada va a ser mala en el sentido de que tiene más riesgo de que se lastimen sus órganos, de que se sienta mal, pero el término correcto, la palabra correcta sería una diabetes descontrolada, ¿verdad? Y una diabetes de la buena sería una diabetes controlada, es decir, que cuando se checan sus niveles de glucosa ya sea en el dedo o con el estudio de la hemoglobina glucosilada, están dentro de la meta que su médico les ha dicho y que gracias a esto pues no se han lastimado sus órganos y se sienten bien durante todos los días o la mayoría de los días, ¿verdad? Otra cosa también es importante que sepamos si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que son las más comunes. Hay otros tipos que es la gestacional, que ahorita les explicaré un poquito de esto. Y aquí aparece como el término de otros porque son mucho menos frecuentes, ¿verdad? Son muy raras, pero pues existen. Entonces, en la diabetes tipo 1, esta es más frecuente en niños y en adolescentes. Lo que se ha visto en este tipo de diabetes es que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿ok? Entonces, esto hace que se destruya el páncreas y que no se produzca insulina. Entonces, ellos de entrada no tienen nada de insulina, ¿verdad? No es que por su alimentación o por algo más hayan dejado de producirla, simplemente el cuerpo destruyó al páncreas. Todavía no se sabe exactamente las razones. Se han hecho muchos estudios, o algunos dicen que son algunos virus, otros dicen que es no sé qué, que el tipo de alimentación que llevó la mamá durante el embarazo. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que el cuerpo destruye a las células del páncreas y no produce nada de insulina. Por lo tanto, su único tratamiento es el aplicarse directamente la insulina y se detecta desde muy temprana edad. A partir de los 5 o 6 años ya pueden darse cuenta de que tienen este tipo de diabetes. Entonces, pues de hecho, yo siempre les hago este comentario a mis pacientes que ellos son la mejor prueba de que se pueden aplicar insulina por muchos años y no van a tener ninguna complicación, ¿verdad? Incluso la insulina es lo que les está salvando la vida. Dentro de la diabetes tipo 2, esta es principalmente en adultos. Desafortunadamente, pues en estos últimos años se ha visto cada vez más común en niños y en adolescentes por el tipo de alimentación, por el no hacer ejercicio. Entonces, ya no podemos decir simplemente por la edad que es diabetes tipo 2, ¿verdad? Hay que saber qué fue lo que lo causó, si fue realmente porque el cuerpo lo atacó al páncreas o fue por los hábitos, ¿verdad? Por la alimentación, por el ejercicio, por tener otros familiares con diabetes. Aquí sí se produce insulina, pero es menos cantidad y pues lo más relevante es que esta insulina no funciona de una buena manera. La diferencia que muchas veces nos ayuda es que en la diabetes tipo 2 la enfermedad se va presentando poco a poco, ¿verdad? O sea, se empiezan a sentir mal a lo mejor en el transcurso de varios meses, hasta que ya el médico les da el diagnóstico. A diferencia de una diabetes tipo 1, que el niño estaba muy bien y de un día para otro se sintió mal y lo tuvieron que llevar a urgencias y se dieron cuenta que sus niveles de glucosa estaban muy altos. Entonces, esto es algo que nos da ahí como la señal también para saber si es tipo 1 o tipo 2
obviamente aparte de hacerle estudios de laboratorio y saber qué es lo que está pasando en el cuerpo. Aquí pues sí tiene una influencia genética muy fuerte. Si los papás o los abuelos tienen diabetes tipo 2, va a ser más común que los niños tengan. De igual manera a nuestros pacientes que nos ven por aquí, si tienen niños desde que son pequeños, los pueden integrar al plan de alimentación que les da aquí la nutrióloga para que pues vayan formando buenos hábitos de alimentación y con esto evitar que más adelante puedan desarrollar diabetes, porque pues sí tienen un riesgo ahí más aumentado de que en su vida adulta la puedan desarrollar. Y la mayoría de los casos se relaciona con sobrepeso o obesidad. El otro tipo de diabetes que les comentaba es la gestacional. En este tipo de diabetes pues es algo completamente diferente. Esto pasa porque pues durante esta etapa todo el cuerpo cambia. Ya sabemos que pues, las que somos mamás que todo cambia, ¿no? Entonces también a nivel del metabolismo el bebé consume mucha energía, hay más insulina, entonces más glucosa también. Por todos estos cambios hormonales que aparecen, los niveles de glucosa también aumentan un poquito más. La diferencia es que esto es algo que se detecta solo en el embarazo, ¿no? Es una mujer que antes de embarazarse era sana, sus niveles de glucosa estaban bien y solo durante el embarazo se dan cuenta de que suben los niveles. Normalmente desaparece después de que nace el bebé, hay que estar haciendo revisiones. Lo que hay que estar al pendiente es porque hasta en un 60% de las mujeres que tuvieron diabetes durante el embarazo pueden quedarse con diabetes tipo 2 después de algunos años si es que no tomaron las medidas para evitarlo, ¿verdad? Si es que no cambiaron ahí como la alimentación o el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si conocen a alguien que durante el embarazo tuvo diabetes, háganle el comentario también de que si ya tuvo su bebé, se vaya a checar de nuevo para saber si ya se corrigió o si tiene que empezar a llevar un tratamiento. Muy bien, ahora vamos a hablar muy rápido sobre los niveles normales de glucosa porque también es importante conocerlos, ¿no? A veces o antes se conocían unos límites diferentes, estos son los actuales. En pacientes o en personas que no tienen diabetes, lo normal es que en ayunas sus niveles de glucosa estén entre 70 y 100. Si ya comieron y ya pasaron 2 horas de la comida, se debe de mantener abajo de 140. Y con el estudio que les hacemos aquí en Clínicas del Azúcar, la hemoglobina glucosilada debería de estar en menos de 5.6. Recordando que este estudio es el que nos dice cómo han estado los niveles del azúcar los últimos 3 meses. Y en pacientes que ya tienen diabetes, esto va a depender de persona a persona, ya su médico en consulta es el indicado para decirles cuál es su meta, pero en general lo que recomiendan a nivel internacional es que por lo menos en las mañanas estén abajo de 130 y 2 horas después de comer abajo de 180. Si no se logran ni siquiera estos niveles, sí están pues con una diabetes descontrolada, ¿verdad? Es importante hacer cambios en el tratamiento. Y con la hemoglobina glucosilada, pues mantener un rango entre 6.5 y 7. Muy bien, como les comentaba al inicio, lo complicado o lo difícil de la diabetes es cuando los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre están muy altos. A esto le llamamos hiperglucemia. Y esto puede pasar pues por muchas razones, ¿verdad? Ya cuando sabemos que está el diagnóstico de diabetes y que andan bien controlados y de repente se suben ahí los niveles de glucosa, pues puede ser por algo como muy específico, ¿no? Puede ser porque en ese día no se tomó el medicamento o no se aplicaron insulina, porque come un poquito más de lo que venía comiendo normalmente, porque está menos activo de lo que acostumbra o porque hay una enfermedad o un estrés extra por ahí. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues hay más sed, es como al principio muchas veces, ¿no? Cuando se detectaron que tenían diabetes, regresan esos síntomas. Aumenta la sed, aumenta el deseo frecuente de orinar, se sienten más cansados, se empieza a ver borroso, hambre excesiva, empiezan a bajar de peso o puede haber ahí dolor en el estómago, náuseas o vómito. También hay que aclarar que muchos pacientes pueden no presentar ningún síntoma, ¿verdad? Muchas veces
la diabetes es asintomática, entonces no hay que confiarse. Si no tienen ninguno de estos síntomas, pero en alguna prueba o en algún estudio les detectaron altos los niveles del azúcar, sigue siendo importante el mejorar el control de la diabetes. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, pues seguir el plan para el cuidado de la diabetes que ya anteriormente hayan tomado con el médico, acudir si es que la cita todavía faltaban algunos días, hay que adelantar la cita, no hay que quedarnos con las dudas, ¿no? La ventaja de estar aquí con nosotros en Clínicas del Azúcar, recuerden es que sus citas son ilimitadas, ¿verdad? Entonces, ante una duda, entre unos días que hayan visto ahí elevados sus niveles de glucosa, acérquense antes a la clínica. Sobre todo si notaron que ya han sido más de 3 días con los niveles de glucosa elevados, estar tomando mucha agua, sobre todo en esos días que notan que los niveles están arriba de lo que normalmente manejan, y tratar de llevar el plan de alimentación lo más apegado a lo que la nutrióloga les marcó. Obviamente, pues siempre va a haber hábitos que queremos fomentar para evitar que estos niveles de glucosa estén elevados, ¿verdad? Yo creo que ya muchas veces se los hemos comentado durante sus consultas en la clínica, pero siempre es bueno tomarlos en cuenta, recordar por qué son importantes. No es solamente porque nosotros lo digamos, es porque es lo que se ha visto, ¿verdad? Que está comprobado y lo que hemos visto a lo largo de esta plática, ¿verdad? Si llevamos una buena alimentación, pues le vamos a ayudar a ese páncreas a que no se canse, a que no tenga que producir mucha insulina y que pueda utilizar de una mejor manera la glucosa que está consumiendo. Entre más verduras comamos, más alimentos con fibra, se va a utilizar de una mejor manera. Tomar nuestros medicamentos o si ya tenemos indicada la insulina, ser constante con la aplicación para ayudarle a toda esa maquinaria del cuerpo a que pueda hacer bien su trabajo, a que pueda mantener bien controlados sus niveles de glucosa. El hacer ejercicio, como les comentaba hace ratito, ¿a qué nos va a ayudar? No veamos el ejercicio solo con la meta de bajar de peso. Se han visto que el ejercicio tiene múltiples beneficios, incluso nos ayuda para el ánimo, nos ayuda para el metabolismo, para las personas que tienen hipertensión les ayuda con la hipertensión. Entonces, que el peso sea lo último que veamos, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio con la intención de una mejor calidad de vida. Está revisando los niveles de glucosa, el automonitoreo. Si se han dado cuenta, creo que algo que nos distingue en Clínicas del Azúcar es que nos basamos mucho en sus monitoreos para tomar decisiones en cuanto a los medicamentos, a diferencia de algunas otras clínicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente nos está diciendo cómo estuvieron durante todo el mes en su casa, ¿verdad? Nosotros solamente los vemos 20 minutos en todo el mes, ¿verdad? Entonces, ese monitoreo me dice cómo estuvieron en casa todo el mes, cómo se sintieron, cómo amanecieron, cómo estuvieron después de los alimentos. Entonces, también siéntanse ahí con la libertad de el monitoreo que les dé su médico. Si ustedes se checan más veces, todas hay que apuntarlas y nos pueden hacer notitas y nos pueden decir qué pasó, si en alguna vieron que estaba muy alta, bueno, es que aquí pasó esto, tuve una reunión, se me olvidó el medicamento o me enfermé, ¿no? Entonces, para que su médico pueda hacer ahí recomendaciones pues más específicas, porque pues es común que cuando vayamos a la consulta se nos puedan escapar o se nos pueda escapar esa información. También es importante pues prevenir las complicaciones y una forma de prevenir las complicaciones es acudir puntualmente a nuestras citas y saber cada cuánto tiempo tenemos que hacer los estudios de laboratorio, checarnos los ojos, estar al pendiente de la tarjetita que les damos en la clínica para saber cuándo fue su último examen de retinografía o de electrocardiograma y saber cuándo tienen uno nuevo y así podemos evitar las complicaciones de la diabetes. Un tema importante también, pues, es saber qué hacer en el día a día, ¿verdad? Cómo resolver los problemas, esos retos que nos van apareciendo cuando vamos a alguna reunión y no hay nada que tomar más que refresco. ¿Qué voy a hacer? Entonces, platicar pues esas situaciones con el médico o con el nutriólogo cuando vayan a su cita y tenerlo previsto desde antes, ¿verdad? ¿Qué opciones tengo? Si es lo único que hay, bueno, ¿qué puedo hacer?
o si voy a ir, si va a ser mi cumpleaños, ¿qué puedo hacer, verdad? Entonces, que podamos ir aprendiendo juntos, y que sobre todo ustedes tengan ahí los conocimientos para ir resolviendo todos estos problemas. Y como último, pero no menos importante, la manera en la que ven la diabetes, ¿verdad? También es muy importante la aceptación, ¿verdad? No ver a la diabetes como el fin del mundo, como el fin de su salud, porque pues no lo es, ¿verdad? Si siguen un buen plan de alimentación, todas las recomendaciones que les hemos dado, sobre todo si hacen preguntas, siempre aprovechen su consulta no solamente para los medicamentos, ¿verdad? Para todas las preguntas que les surjan, aprovechen el área de cambio de hábitos, que sepan un poquito más de qué es la diabetes y cómo se puede corregir, pues podemos irla entendiendo un poquito más y saber que si está bien controlada, podemos evitar muchas de sus complicaciones. Muy bien, entonces yo sé que hay mucha información al respecto. Lo que vimos ahorita fue apenas una probadita, es como ver los temas en general que vamos a ir revisando en todas estas semanas. Si tienen dudas de lo que vimos ahorita, las podemos revisar y pues esperamos verlos aquí cada semana a las 11 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Stephanie. Sin duda una plática muy interesante para todos nuestros pacientes y de hecho les recordamos que pueden hacernos preguntas aquí en el chat. Ya tenemos algunas que nos han llegado. Vamos a pasar a la sesión de preguntas para nuestra doctora Stephanie. Dicen por acá, todavía no me queda clara la diferencia entre el estudio de sangre que me hacen en la clínica y el número que me da el glucómetro. El señor Alberto López nos pregunta. Ok, sí es un poquito complicado porque son ahí cosas como de laboratorio, pero la forma en la que lo podemos entender, porque de hecho es una fórmula, si la queremos entender así, pues sí, para poder entender un poquito mejor es una fórmula, pero la forma en la que la podemos entender es que en la sangre se va pegando el azúcar cada que comemos todos los días a todas horas el azúcar se va pegando en la sangre. Entonces, en el estudio de la hemoglobina glucosilada que nosotros realizamos, es para ver qué tanta azúcar se quedó pegada en la sangre durante todos esos 3 meses, ¿verdad? Entonces, por eso nos puede dar un promedio de cómo estuvieron sus niveles de glucosa todos los días. Y por eso en la hojita que les entregamos durante esa cita viene, pues, ¿qué quiere decir? ¿No? El promedio, cómo equivale, más o menos el 6.5, que es la meta, sería lo equivalente a tener 120, 130 más o menos de glucosa todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso no es tan necesario que siempre mantengan el mismo nivel, sino que mantengan un rango. Es bien difícil que todos los días amanezcan en 100, ¿verdad? Pero si ya les decimos que deben de estar a lo mejor entre 80 y 130, bueno, pues ya es más fácil mantener ese rango, ¿verdad? Porque va a depender obviamente de lo que se comió un día antes o si es después de los alimentos, pues que comieron, ¿verdad? También es importante saber que el nivel de la hemoglobina glucosilada nos va a medir cómo estuvieron los niveles del azúcar todos los días a todas horas del día, ¿verdad? Porque también a veces ahí puede haber confusión de que se están despertando con sus niveles del azúcar muy bien en la mañana, y la hemoglobina glucosilada está alta, ¿verdad? Eso puede ser porque en algún momento del día los niveles del azúcar todavía están altos, ¿verdad? Entonces hay que ir a checar cómo están los niveles después de la comida o después de la cena y a lo mejor ahí vamos a encontrar los niveles altos, ¿verdad? Entonces lo importante, a lo mejor sí es ahí como complicado saber exactamente la relación, pero es eso, es qué tanta azúcar se queda pegada en la sangre los últimos 3 meses, ¿verdad? Y lo que hay que tener en mente es cuál es su meta de glucosa en ayunas y cuánto es 2 horas después de los alimentos. Excelente, gracias, doctora.
Nos preguntan también por acá, ¿qué consejos me daría para seguir mejorando mis niveles? Yo trabajo mucho y me estreso. Siento que eso es lo que más me afecta. No tengo tiempo de hacer ejercicio. Ejercicio, sí, a veces es difícil, incluso para personas que trabajan en una oficina o nosotros que a veces estamos aquí atrás de un escritorio, ahí lo importante es entonces pasar menos tiempo sentado o menos tiempo sin hacer actividad, ¿no? A lo mejor, bueno, ya estuve 2, 3 horas sentado o en la misma posición, por lo menos ir y voy a ir al baño, ¿no? Digo, no sé en qué trabaje nuestro paciente que nos hace la pregunta, pero al ver la posibilidad de si les dan como breaks en el trabajo, ir y caminar una vueltita de 5 o 10 minutos. Y si no, pues buscar lo referente al estrés, buscar técnicas ahí de relajación, de respiración, que se puedan hacer a lo mejor al despertar en la mañana o antes de dormirse. Eso sí relaja bastante y ayuda para que los niveles de glucosa estén un poquito más bajos. Pero pues también organizarnos a lo mejor un poquito más, ¿verdad? Muchas veces, pues nuestro día está muy ocupado, ¿no? Entonces, sí es importante organizarnos un poquito ahí. Nuestra área de cambio de hábitos es quien más nos puede ayudar a darnos estas herramientas, porque es muy especial el caso de cada persona, ¿no? Por eso es importante saber qué haces, a qué horas te levantas, a qué horas desayunas, a qué horas te vas y poder dar como tips más específicos de qué cambios hacer. Excelente, muchas gracias, doctora. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Con confianza pueden aquí en el chat escribir alguna pregunta que tengan o en la sección de preguntas y respuestas. También por ahí les compartimos el link para que registren su asistencia. Vamos a estar registrando la asistencia de nuestros pacientes y van a participar en una rifa que vamos a tener cada cierto tiempo para todos ustedes. Así que los invitamos a registrarse aquí en este link que acabamos de mandar. Muy bien, pues ya no hay más preguntas y respuestas. Les Creo que sí. agradecemos a todos su asistencia. Adelante, doctora. Sí, perdón, creo que aquí me apareció una pregunta de la paciente María Guadalupe Partida Chávez. ¿Cuándo se tiene diarrea en las mañanas? ¿Es a causa de los alimentos o porque están altos los niveles de azúcar? Bueno, ya hay que ver también si es todos los días. Sí puede ser por los niveles que estén altos de la glucosa e incluso también por los medicamentos que se estén utilizando. Si es de vez en cuando, puede ser nada más algo que en ese día haya consumido. Ahí también cada cierto tiempo puede consumir algunos lactobacilos. Su médico es el indicado para decirle cuál en específico. Pero sobre todo hay que saber qué tan seguido le está pasando. Si es algo que ya ha pasado muchos días en estas últimas semanas, sí hay que mencionarlo en la consulta, incluso puede adelantar su consulta o puede programar una videollamada, porque sí puede ser por los niveles altos de glucosa. Excelente. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias a todos nuestros pacientes por acompañarnos en este webinar. Los invitamos a que no se pierdan el webinar que sigue. Estos webinars los vamos a tener cada semana con toda nuestra comunidad de pacientes. Vamos a aprender sobre diferentes temas que abarcan el aspecto clínico, el aspecto también de educación en diabetes, por supuesto la parte de nutrición, el área de cambio de hábitos, donde también revisamos esta parte emocional que sin duda tiene mucho que ver con el padecimiento de diabetes. Así que los invitamos para que nos conectemos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana y escuchar a nuestros especialistas y además tener la oportunidad de preguntar directamente dudas, inquietudes que vayamos teniendo y por supuesto aprender mucho más sobre este camino de la diabetes para hacer de nuestro tratamiento un camino mucho más efectivo, mucho más amigable, que nos permita tener una vida de calidad. Esa es justamente la misión de Clínicas del Azúcar, hacer que la diabetes sea cada vez más fácil, más accesible y ayudar a todos nuestros pacientes a vivir mejor.
Muchas gracias por unirse a este webinar. Les recuerdo que tenemos en la parte de abajo por ahí el link para que se puedan registrar al siguiente, bueno, a este webinar, ¿sí? Al que se han registrado el día de hoy. Y ya van a estar por ahí viendo la publicidad de el siguiente webinar, que va a ser Prepárate para un verano saludable. Nos va a acompañar nuestra nutrióloga Jocelyn. Así que los esperamos con todo gusto el próximo jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctora. Muchas Buen gracias. día. Buen día.